Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy vamos a analizar el tema de por qué un piano es inarmónico. A muchos pianistas, músicos y profesores de piano y melómanos del piano les puede llegar a sorprender la idea de que el piano sea un instrumento inarmónico la primera vez que escuchan dicha expresión. Generalmente los toma por sorpresa, muchos se escandalizan, pero bueno, de hecho el piano es un instrumento inarmónico porque tiene serios problemas para mantener su serie de armónicos en cada nota tal cual lo que la teoría predice. Y lo que vamos a hacer en esta pequeña lección es analizar dicho fenómeno y explicar las causas por las cuales el piano es un instrumento inarmónico. Algo que es importante aclarar es que el piano es inarmónico desde el punto de vista de su afinación, es decir, la inarmonía presente en el piano presenta un desafío para su afinación que solo puede ser resuelto mediante el trabajo de afinadores aurales altamente entrenados. Esto no significa que el piano no pueda integrarse armónicamente junto con otros instrumentos o que no pueda generar música armónica. De hecho, cuando la inarmonía presente en el piano es adecuadamente compensada a través de una afinación profesional aural, que es, a nuestro modo de entenderlo, el mejor modo de compensar la inarmonía, el piano puede ser usado sin problemas de un modo armónico, porque su inarmonía se encuentra compensada. Así que bueno, dicho esto, en otras lecciones habíamos explicado brevemente en qué consiste el fenómeno de la inarmonía. Para esto es importante que nos introduzcamos un poco en la teoría de los armónicos de los sonidos. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando escuchamos el sonido de un instrumento musical, ese sonido que a nuestra experiencia primera, a nuestra experiencia acrítica, pareciera ser un solo sonido, en realidad está conformado de una serie de sonidos que guardan una relación matemática entre sí, una relación proporcional, y que son sonidos independientes y discretos, separados, cada uno con una frecuencia definida, y esos sonidos están sonando todos juntos. Entonces, cuando escuchamos el sonido de un instrumento musical, por ejemplo, el la central de un piano, cuya frecuencia fundamental o primer armónico vibra a 440 ciclos por segundo o hertz si está afinado según el tono patrón de afinación, o sea, cuando escuchamos y tocamos esa nota en el piano, lo que en realidad estamos escuchando, al escuchar el sonido que genera esa nota, que pareciera a primera vista un solo sonido, en realidad si lo analizamos a través de un analizador de espectro, vemos que se encuentra conformado por sonidos de diferentes frecuencias, de frecuencias definidas y de frecuencias que guardan relaciones proporcionales entre sí, de tal modo que el segundo armónico se va a encontrar al doble de frecuencia que la frecuencia fundamental, el tercer armónico al tercio, el cuarto armónico al cuarto, creo que es 1760, y así sucesivamente hasta números de armónicos tales como el 10, el 12 o el 15, dependiendo la nota del piano de que se trate. Esto hace a cualquier tipo de instrumento musical, incluyendo la voz humana, y es lo que dice la teoría, es decir, estas relaciones enteras. ¿Por qué decimos enteras? Porque esto es exactamente el doble, esto es el triple, esto es el cuádruple de la frecuencia fundamental o identificativa de la nota.
Ahora bien, en el piano esta teoría no se cumple exactamente. ¿Por qué? Porque los armónicos, a los cuales los afinadores de pianos también llamamos parciales, y no hay que confundirse aquí con los nombres, sino que hay que saber exactamente a qué nos referimos cuando usamos una palabra u otra. Podemos usar indistintamente armónicos o parciales para designar lo mismo, teniendo en cuenta que designan la misma cosa desde dos perspectivas distintas. En general se dice armónico desde el punto de vista de la armonía musical y parcial desde el punto de vista de la teoría de afinación de pianos. Pero si nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando usamos una palabra u otra, no habrá problema de confusiones. Entonces, los armónicos o parciales, en teoría, guardan esta relación entera, pero decíamos que en el piano aparece un fenómeno en el cual estos armónicos se van desviando de sus frecuencias teóricas. Encontramos desviaciones, de tal modo que, por ejemplo, esto no es fijo, sino que varía de piano en piano y de nota en nota y de parcial en parcial. Podemos encontrar que el La4, con el que estábamos haciendo el experimento y que habíamos puesto a modo de ejemplo, La4 cuya fundamental se mantiene en 440, podemos encontrar un segundo armónico no ya en 880 Hz, sino por ejemplo en 882 Hz o ciclos por segundo, un tercero en 1325, un cuarto en 1780 y así sucesivamente. A este fenómeno de desviación de los parciales o armónicos en el sonido del piano es lo que llamamos inarmonía. A este fenómeno es a lo que llamamos inarmonía, es decir, a la desviación de los armónicos o parciales del sonido de un piano de lo que la teoría predice para ellos. Es decir, si la teoría predice que esos armónicos deben ser exactamente proporcionales a la frecuencia fundamental, en el piano nos encontramos que si hacemos una medición no vamos a encontrar esa proporcionalidad, sino que vamos a encontrar leves desvíos de esas frecuencias esperadas. Así que bueno, ahora vamos a borrar esto y vamos a tratar de explicar por qué sucede esto en el piano. Entonces, para introducirnos en el tema de por qué sucede esto en el piano, tenemos que comprender primeramente de dónde salen esos sonidos individuales de frecuencias discretas, separadas, que escuchamos cuando escuchamos sonar la cuerda del piano. Una cuerda, cualquier cuerda, en teoría, vibra entre dos puntos fijos, ¿sí? Y vibra de diferentes modos. A cada uno de esos modos de vibración de una cuerda se le llama modos vibracionales. Y cada uno de esos modos vibracionales son los que generan los armónicos o parciales. Entonces, una cuerda cualquiera de un piano puede vibrar en un primer modo que incluya toda la longitud de la cuerda, y cuando vibra de ese modo generará la frecuencia fundamental o primer armónico. Pero al mismo tiempo vibra de un segundo modo que toma exactamente la mitad de la frecuencia, de la distancia, perdón, de la longitud original de la cuerda. Cuando vibra de ese modo, al mismo tiempo que el primer modo, genera el segundo armónico. Pero a su vez y al mismo tiempo vibra de un tercer modo que pivota a el tercio de la longitud total. Cuando vibra de ese modo genera el tercer armónico. Y así sucesivamente. Todos los modos vibracionales de la cuerda del piano se dan en forma conjunta y, según la teoría,
cada uno de esos modos vibracionales pivota exactamente en puntos que son proporciones enteras de la longitud total. Cuando vibra en el segundo modo, que genera el segundo armónico, pivota en exactamente la mitad de la longitud. ¿Qué quiere decir que pivota? Que ahí es donde las dos partes que están vibrando flexionan. Cuando aparece el tercer modo, sucede lo mismo. Cada uno de los nodos, que es como se llaman estos puntos donde pivota la cuerda, va a estar a 1/3 de la longitud total. El cuarto modo vibracional, que va a generar el cuarto armónico parcial, va a pivotar, es decir, va a tener su nodo en distancias que son 1/4 de la longitud total, y así sucesivamente. Este es el modo ideal y teórico de vibrar una cuerda del piano. El problema es que en el piano, por las características de sus cuerdas, por la gran tensión que tienen las mismas, por ser de acero, por ser bastante gruesas, en el punto de pivot no existe una flexibilidad total y completa, sino que existe cierta rigidez. Y ahora lo vamos a graficar con un dibujo. Vamos a suponer que esta es la longitud total de la cuerda. Olvidémonos del primer modo vibracional, dado que no tiene puntos de pivot a lo largo de la longitud, sino que simplemente vibra desde los extremos. Y vamos a encontrar que el segundo modo vibracional tiene el nodo aquí. El nodo es el lugar donde flexiona y donde se generan las partes del modo vibracional del que nos estamos ocupando. En una cuerda ideal, que no tuviera problemas de rigidez, la cuerda en el nodo pivotaría perfectamente en toda su longitud. Si ampliamos este nodo, en una cuerda ideal tendríamos que el pivot llega exactamente hasta el punto nodal. ¿Qué pasa en un piano real, donde la rigidez de las cuerdas en función de sus características y de la tensión que tienen no permiten que ese pivot sea como lo ideal para una cuerda predice que sea? Bueno, sucede lo siguiente. La cuerda tiene características de rigidez y al pivotar en este punto lo hace con cierta rigidez, de tal modo que no pivota exactamente en el punto nodal, sino que dada la rigidez, el pivote está desplazado hacia un lado y hacia el otro. Entonces, si está desplazado, lo que vamos a encontrar es que la parte que está efectivamente vibrando de la cuerda es más corta de la longitud total que va del nodo a la parte fija de la cuerda. Si la longitud que efectivamente vibra es más corta, manteniendo fija la tensión y el grosor de la cuerda y todas sus características, lo que vamos a lograr es que la frecuencia del armónico generado por esa cuerda que es levemente más corta es levemente superior a la que sería si la vibración fuera exactamente en el punto nodal. Al ser levemente superior, encontramos que el armónico parcial está desviado, como habíamos dicho antes, por ejemplo, en 882 Hz, en lugar de los que sería 880 si se cumpliría exactamente la teoría. Esta es la causa exacta de la inarmonía, o también llamada inarmonicidad en el piano. Es decir, la causa es que en los puntos nodales en los cuales tienen que pivotar las cuerdas del piano, en esos puntos el pivot que hace la cuerda no es exactamente flexible ni se lleva a cabo en toda su longitud
como la teoría ideal de cuerdas dice que debe ser, sino que en el piano, en el instrumento real, donde las cuerdas tienen ciertas características que lo llevan a una cierta rigidez en sus puntos de pivot, esos puntos de pivot están desplazados de tal modo que el segmento de cuerda que efectivamente va a vibrar para generar el armónico de que se trate va a ser más corto. Al ser más corto, va a generar un armónico levemente desviado de la frecuencia teórica que debería tener, por ende va a ser un armónico inarmónico, es decir, va a estar fuera de la medida teórica esperada para el mismo, y esto se da en todos los armónicos del piano. Es decir, que todos los armónicos del piano están desviados de las frecuencias teóricas esperadas para ellos. Habíamos dicho que este fenómeno es lo que se conoce como inarmonía y esta es la causa de la misma. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la presencia de la inarmonía en el piano? El efecto principal se da a través de que si afinar un piano consiste de algún modo en hacer coincidir ciertos parciales de determinados intervalos para poder justamente hacer que ese intervalo suene de determinada manera, si esos armónicos o parciales que tenemos que hacer coincidir están levemente desviados, la medida de los intervalos va a tener que ser modificada levemente para compensar esa desviación. Ese trabajo es el que hace un afinador aural de pianos altamente entrenado. ¿Y por qué digo afinador aural de pianos? Y no digo un afinador con un instrumental electrónico o con una computadora que lo asista. Porque la variación de la inarmonía en el piano es muy grande, no solamente dentro de la misma nota, es decir, los armónicos se desvían de diferentes maneras en función de qué tipo de armónico es en la misma nota, sino que va variando de nota en nota, y ni hablar de la variación de armónicos que hay de piano en piano. El mejor juez, el más eficiente y el más efectivo para compensar esa desviación inarmónica es el oído humano, altamente entrenado. Por eso la afinación aural de pianos fue y va a seguir siendo la piedra miliar, la piedra fundamental de la afinación profesional de pianos. Lo más cualitativamente superior que se puede alcanzar en la afinación profesional de pianos es la afinación aural realizada por un afinador entrenado. ¿Qué pasa con los afinadores que utilizan instrumental electrónico o se asisten por computadora? Evidentemente lo hacen porque no tienen el conocimiento o el entrenamiento aural para hacerlo en forma aural. El instrumental electrónico que asiste para afinar pianos o las computadoras, lo que hacen es tratar de emular lo que hace el afinador aural y en algunos casos se acerca bastante al resultado, pero nunca lo alcanza, porque trabajan con curvas, aunque realicen mediciones algunos aparatos de la inarmonía del piano, generan curvas y esas curvas, salvo que uno muestre exactamente todas las notas del piano, con todos sus armónicos, cosa que casi ningún aparato hace, y si lo hiciera tampoco sería un resultado demasiado bueno. El problema es justamente que esas curvas que generan el instrumental electrónico se adapta más o menos bien al piano en cuestión y a todos los pianos en general, pero no perfectamente bien al piano. Por eso, si como músicos, profesionales del piano, pianistas y profesores de piano, si queremos devolverle al piano el esplendor que como rey de los instrumentos tiene, tenemos que realizar una profunda revalorización de la afinación aural de pianos, del trabajo del afinador aural de pianos, y poner, si se quiere, entre paréntesis, o como una cosa secundaria, no del todo ideal, la afinación de las personas que utilizan instrumental electrónico, porque las mismas no alcanzan la excelencia en la afinación de la que el piano es capaz.
Nuestros cursos de afinación de pianos, nosotros en la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, enseñamos a afinar pianos en forma aural, sin la asistencia de instrumental electrónico, para que si usted quiere aprender a afinar su propio piano o quiere dedicarse profesionalmente a esta rentable actividad, va a ser capaz de realizar la afinación cualitativamente mejor que cada piano con el que usted se encuentre pueda lograr. Así que somos, en función de esto, la mejor opción para formarse como afinador de pianos. Así que bueno, espero que esta pequeña lección le haya sido de utilidad para comprender el fenómeno de la enarmonía, para comprender cuáles son sus causas, para distinguir entre la calidad de lo que un afinador aural puede lograr y lo que puede lograr un afinador asistido con instrumental electrónico o con computadora, y para que tenga presente y nos tenga presente como una opción genuina, de alta calidad y altamente comprometida con la excelencia, si es que usted quiere aprender a afinar pianos. Me despido, soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hasta pronto.